Bueno, en esta clase vamos a ver el tema de funcionamiento de circuitos eléctricos simples. Hay dos tipos de circuitos, bueno, hay tres, el serie, el paralelo y el mixto, donde se combinan los dos. Ahorita vamos a ver por lo pronto el de serie, el paralelo lo vamos a dejar en la siguiente clase. Esta clase solamente va a tratar de circuitos en serie. Lo primero que nada, pues ya hemos visto, ¿cómo se llama? Lo que es intensidad, voltaje, diferencia de potencial, la resistencia eléctrica. Entonces ahora hablamos de un circuito que esté cerrado, un circuito donde hay resistencias y donde hay voltaje. Entonces, se dice que un circuito es un sistema porque tiene varios dispositivos en el cual la corriente fluye. Ya sabemos que es intensidad la corriente. Ya hemos visto hablar de corriente. En los conductores eléctricos, obviamente, en una trayectoria completa. Tiene que ser una trayectoria completa para poder que sea un circuito. Tiene que ser cerrada y con una diferencia de potencial. Y pues obviamente puede ser una pila lo que se le agregue para el voltaje, ¿no? En los circuitos cerrados se emplea un interruptor para abrir o cerrar. Puede ser ¿cómo se llama? Puede ser un apagador para encender la luz del circuito. La energía se cierra y en los conductores, ¿no? Y entonces puede quedar abierto si se apaga, ¿no? Cuando un circuito se conecta en serie, los elementos conductores están unidos uno a continuación del otro. Ahorita voy a hacer un esquema. La intensidad de la corriente es la misma, es una de las características, otra de las características de un circuito en serie, que la corriente es la misma en todos los dispositivos y la diferencia de potencial en los extremos del circuito es igual a la suma de la diferencia de potencial entre ellos, o sea, cada uno de ellos. Aquí es algo muy importante, si se desconecta alguno de ellos se interrumpe el paso de la corriente en todos los demás, lo contrario que pasa en el paralelo. Pero ahorita por lo pronto vamos a hacer un esquema de cómo quedaría un circuito en serie y qué es lo que se estudia. Un circuito en serie, los esquemas que más se manejan en los libros de electricidad, electromagnetismo, son este tipo de figuras. Quedaría algo así. Aquí en este caso voy a poner 3, pero pueden ser más resistencias, ¿no? Y ya habíamos visto que si yo dibujo el voltaje, esta figura es una más chica que la otra, ¿sí? Aquí está un voltaje. A este le voy a llamar R1, R2 y R3. Pero no quiere decir que nomás tiene esas R. Puede tener más resistencias, más resistores. La corriente fluye de esta manera. La corriente va a ser la misma. O sea, aquí estamos hablando de tres cosas, de tres resistencias. La corriente aquí es la misma que esta y la misma que esta. Es una de las características de los circuitos en serie. Es muy importante esta teoría porque de aquí sale todo. Pero esto es equivalente a tener un sistema equivalente, tal cual cerrado también, ¿no? Va a quedar de la siguiente manera. Aquí se está estudiando para llegar a las matemáticas de esto. Sí, ahí disculpen que no me salga la primera. Me está saliendo chueco todo. Entonces quedaría algo así. Tenemos un resistor, o sea, la resistencia que ya sabemos que se mide en ohms, ¿sí? Y esto que está aquí, ustedes dirán, ¿por qué aparece uno? Ah, pues es lo mismo que tener esos tres, pero como una resistencia equivalente. Hay libros que le llaman nomás R, otros libros que le llaman RE, puede ser R o RE. Mientras se denote diferente a estos tres, que no tenga 1 y 2, RE o R sabemos que es diferente a los demás. Aquí va a haber el mismo voltaje, ¿sí? Entonces, la corriente va a ser la misma. Bueno, el voltaje va a ser la suma de todos los voltajes, ¿no? Le vamos a llamar V, voltaje equivalente. Esa resistencia equivalente sale de la suma de las tres resistencias. Entonces sabemos que la resistencia equivalente va a ser tener lo que acabamos de tener anteriormente en el esquema este. O sea, esto es lo mismo que esto, pero aquí solamente con una resistencia que es la suma de estas tres. Es lo que hace el sistema en serie, sumar las tres. Matemáticamente eso es posible en los circuitos en serie solamente, ¿sí? Pero también sabemos que el voltaje total o equivalente, como lo quieran decir, va a ser igual a la suma de los voltajes. Entonces vamos a tener algo así. Pero ojo, se me pasó una parte, una cosa importante. Hay libros que manejan de la siguiente manera el circuito. Puede que tengan el circuito así y que la resistencia, porque como dicen que una tiene que estar a raíz de la otra, pues lo podemos tener así también el circuito. ¿Sí? Se puede así también. Es más común de la otra manera de esta, ¿sí? Pero aquí, como aquí circula la energía
por todo este rollo, si se descompone uno, deja de funcionar los demás. ¿Cómo se llaman los foquitos de Navidad? Si uno se descompone, se pueden descomponer los demás. Si están en serie, ¿no? Si ese se descompone, ya valió este y este. Y deja de funcionar el circuito. Entonces puede estar así también. Pero lo voy a borrar porque nomás quería que lo tomaran en cuenta, porque en realidad se ve más en libros como este que está aquí. Pero si se topan con uno así, ya se los habré dicho yo. Y también se dice, habíamos platicado, también se dice, aparte de esto, eso importante, también se sabe que la intensidad, o sea, la que pasa por el circuito, es la misma que la intensidad 1, la intensidad 2. Esto solamente en los circuitos en serie. La intensidad 3, o puede tener más intensidades. Pero el voltaje equivalente, eso sí, no, va a ser la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más los que haya. Esas ecuaciones son muy importantes junto con esta, de las resistencias también. Entonces, ahí tenemos la formación de ellos, ¿no? Entonces, podemos tener ese tipo de esquemas. ¿Dónde? Vamos a poner, ¿dónde? ¿Qué va a pasar aquí? Donde RE se llama resistencia equivalente. Es muy importante siempre que voy a poner ecuaciones, poner qué es cada cosa, para saber de qué estamos hablando. Equivalente, que ya sabemos que se miden ohms, ¿sí? Lo hago así rápido para no tener tanto tiempo, pero ustedes lo manejan. R1, R2, R3 también son resistencias, pero de cada circuito, perdón, de cada resistor. V es voltaje equivalente, que ya sabemos que esas son las tres variables que más equivalente, que son las que más prevalecen en un circuito: voltaje, corriente, resistencia, ¿sí? Que está medido en volts, ¿no? O en V. Y tenemos también la intensidad, que la intensidad puede ser I1, I2, I3, que es la intensidad de la corriente, que ya sabemos que se mide en amperes, o una A nomás. Entonces, esto es lo más común de saber de sistemas en serie, ¿sí? Claro, todo esto va a partir de una ley que ya hemos visto demasiado, ¿sí? Va a partir de una ley muy, muy, muy poderosa que ya hemos estado manejando. Tal vez no la más poderosa de todas, pero sí es una ley que en electricidad, es el coco de ella, que estamos hablando de la ley. La voy a poner en otro color. Todo esto no se podría resolver. Ya tenemos la teoría de los circuitos eléctricos en serie. Todo esto no se podría resolver si no sabemos la ley de Ohm. Esa ley que ya vimos tan manejable aquí, aplica también para circuitos en serie. Que la ley de Ohm no es más que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia equivalente. Hablando de este esquema que está aquí, del que aquí manejamos, ¿sí? Entonces, pues aquí lo relevante es pues calcular la resistencia equivalente y comprobar que sí se cumple lo de los voltajes, que si la suma de los tres voltajes es el voltaje total, dado el problema, ¿no? Entonces, pues sabemos que el voltaje, voy a tomar como nota, el voltaje se reparte, si es repartido. Ahí pues lo hago de manera rápida por la letra, ¿no? Se reparte entre cada una de las resistencias del circuito. Por eso es que pasa de las resistencias del circuito. Aquí, ¿cuántas resistencias hay en el circuito? Hay 3, pero pueden ser 7, pueden ser muchas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de resistencias del circuito, hablamos de los resistores. Entonces se reparten ellas. Entonces podemos denominar V1, V2, puede tener aquí V1, V2, V1, V2, V3, que ya lo planteamos arriba, Vn, perdón, así no se pone matemáticamente, Vn, que puede ser la n, puede ser cualquier número, ¿no? Entonces, cosas relevantes, si yo quiero el esquema del sistema de circuito en serie, puede tener un sistema equivalente con su
resistencia equivalente, que ya sabemos que es la suma de 3, de las 3 o 4 o 5 las que sean, y que la intensidad es la misma y que los voltajes también se suman. Entonces, a raíz de eso ya podemos hacer problemas, porque es la teoría lo que nos maneja sobre el sistema en serie, es más sencillo que el sistema en paralelo. Entonces, el problema número 1 es, vamos a calcularlo aquí, el problema número 1 es, déjenme plantearlo aquí lo tengo. Obtener, no viene como tal el texto, pero puede ser obtener la resistencia equivalente y el voltaje en cada uno de ellos, para comprobar en cada uno de ellos el circuito en serie. No estoy mirándome la letra, ¿no? Entonces vamos a tener un circuito de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a trabajar en circuito en serie, ¿no? Tenemos un circuito. Vamos a manejarlo con 3 resistores, pero puede tener más, ¿no? Puede que en el examen vengan 6, 7, 8, pero no pinta eso. Y tiene lo siguiente. Vamos a ver. Tiene lo siguiente. Un voltaje de 30 volts. ¿Sí? Es más, lo voy a poner así. Un voltaje de 30 volts. Tiene una resistencia 1 de 4 ohms. Una resistencia 2 de 7 ohms. Y una resistencia 3 de 9 ohms. Aquí nos está pidiendo calcular, ¿sí? Primero la resistencia equivalente, ¿sí? Es lo primero que tenemos que calcular para poder calcular la intensidad que ocurre en todo el circuito, ¿sí? Si yo quiero calcular la intensidad de todo el circuito, primeramente tengo que calcular la intensidad, perdón, la resistencia equivalente. Como sabemos que esto es lo mismo que tener un sistema equivalente, acuérdense de ello, es lo mismo, lo podemos dibujar así, que podemos tener así un sistema equivalente. Va a ser algo así, ¿sí? Donde le vamos a calcular sus parámetros. Sus parámetros va a ser el voltaje total y la resistencia equivalente. No la conocemos, pero lo voy a hacer acá. Pero ya sabemos que la resistencia equivalente se calcula con R1 más R2 más R3. Sabiendo que R1, ¿cuánto vale? Vale 4 ohmegas, 4 ohms, que viene en el esquema de primero, 7 ohms más 9 ohms, que eso serían, si no me equivoco, son 20 ohms. Ahorita vamos a comprobar esa situación. Ya tenemos un sistema equivalente. Denme unos segundos, voy a sacar mi calculadora, porque para ser más precisos en los decimales. Listo. O pueden usar fracciones o decimales, lo que ustedes quieran. Ya tenemos que la resistencia equivalente vale 20 ohms. Ya tengo esta. Pero también ocupo calcular, ¿sí?, la intensidad total que ejerce. O sea, esta intensidad. Ya tengo que es la misma. Me falta ponerlo aquí. Que es la misma que circula acá. Esa no cambia. Lo que cambia es esto. Sumar estos 3 nomás. Pero yo quiero esta intensidad, que es la misma que esta. Pues esa se calcula con la ley de Ohm, ya sacando esta. Si no, no se puede. Acuérdense que la fórmula de la ley de Ohm es voltaje entre resistencia equivalente. ¿Ok? Entonces ya sabemos en la sustitución que intensidad es igual a voltaje, que lo tenemos aquí, que es el que nos da, son 30 volts. Es entre lo que nos dio de 20 ohms. Si ustedes dividen 30 entre 20, les va a dar exactamente 1.5.
amperes. Así tal cual. Es una división sencilla. Ya tengo yo la intensidad. Ya la calculé en el circuito. De hecho, sí se hace en la vida real, ¿no? Ya tengo la intensidad en amperes. Ya que la tengo esta, pues ya tengo la total esta, que es esta que me acaba de dar. Entonces ya puedo sacar la intensidad de cada una de ellas. ¿Sí? Perdón, el voltaje de cada una de ellas, porque yo sé que la intensidad que pasa aquí es la misma que pasa acá, que es la misma que pasa acá, que es esta. ¿Sí? Entonces le puedo poner, como muchos le hacen, le puedo poner puntos de uno a otro. Este puede ser el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Voy a calcular, le voy a poner aquí, cálculo de voltajes. ¿Sí? Cálculo de voltajes. Entonces, primero voy a calcular, sabiendo que la fórmula de voltaje, despejamos de aquí, voltaje es igual a intensidad por corriente eléctrica. Ya no le voy a poner resistencia intensidad de la corriente eléctrica por resistencia. Ya no le voy a poner resistencia E, porque ya no voy a usar la equivalente. ¿Sí? Acuérdense que dijimos que cada una tiene su propia resistencia. Entonces quiere decir que cada una tiene su propio voltaje. Que si yo calculo el voltaje de aquí con el voltaje de acá, con el voltaje de acá, sabiendo que la intensidad es la misma aquí, acá y acá, pues puedo usar esta, haciendo la multiplicación. Entonces, primeramente así, para comprobar que nos dé 30 la suma. Vamos a empezar con el voltaje de AB, pero ya no va a ser la equivalente, ¿no? Sino cada resistencia. Voy a calcular resistencia aquí, perdón, el voltaje aquí con esta resistencia, luego el voltaje acá con esta resistencia, luego el voltaje acá con esta resistencia, y al último vamos a ver qué hacemos. El voltaje AB va a ser la intensidad por la resistencia. Y la intensidad es la misma en todo el circuito, en todo, eso no se lo voy a perder. Va a ser 1.5 por A, y la resistencia en la 1 va a ser 4. Bueno, aquí le voy a poner R1. 4 ohms. ¿Sí? Que nos da un total de 6 volts. Ya tengo la primera. Ahora me voy a ir al voltaje de VAC. ¿Cuál es el voltaje de VAC? Perdón. El voltaje de VAC, plebes, ya hice el de esta a esta, con esta resistencia. Ahora me voy de esta a esta, con esta resistencia. El de VAC es igual a intensidad por la resistencia 2, porque estamos en la resistencia 2 ahora. Va a ser la misma intensidad, porque ya sabemos por definición que en circuitos en serie la intensidad de la corriente es la misma en todo el circuito, independientemente de... ¿Multiplicado por cuánto? Pues por 7 ohms. Sí, y si ustedes calculan 1.5 por 7, le va a un total de 10.5 volts. Ahí está. Y el voltaje de CAD, el último, o sea con ese ohms, va a ser la intensidad, que es la misma en todas, por la resistencia 3. Va a ser 1.5A por los 9 ohms. ¿Sí? Entonces va a ser 1.5 por 9, va a ser 13.5 volts. Entonces ya tengo los 3 voltajes, porque solamente son 3 resistencias. Sabemos que el voltaje equivalente o el voltaje total, el de todo, es igual a el voltaje de AB más el voltaje de VAC, ¿sí? Más el voltaje de CAD. ¿Y cuánto vale cada uno? El voltaje de AB es el de 6 volts, ya lo acabo de calcular, más el voltaje de VAC, que es 10.5 volts, más el voltaje de CAD, que es 13.5 volts. Esto me da un total de 6 más 10.5 son 16.5, 26.5 son 30 volts. Ahí está, comprobado. Quiere decir que si esta suma de los 3, o sea, de este, más este, me da igual que este, quiere decir que el circuito, si es en serie, está comprobadísimo el problema. Y ahí termina el problema número 1. Entonces, vamos a ver. Podemos hacer un problema número 2, pero son muy básicos, ¿no? Son muy básicos. Lo voy a hacer rápido. El problema número 2, para que ustedes se basen. De hecho, ni lo debería hacer porque son muy sencillos.
va a ser lo mismo, ¿no? Obtener, voy a poner el mismo texto, la resistencia equivalente y el voltaje en cada uno de ellos. Voy a apurar con la letra. Para comprobar el circuito en serie. Comprobamos pues, cuando calculamos el voltaje. Para comprobar la letra la vamos a mejorar cuando pongamos el teclado. Mejor. Entonces vamos a agarrar un circuito, ¿sí? De la siguiente manera. Pues aquí nomás lo que cambia son los resistores, ¿no? Cuánto vale cada ohms y ya. Es todo. Por ejemplo, tenemos un circuito en serie. Todavía no vamos a ver los de paralelo. Que tiene diferencia de potencial. Puede ser que esa sea la positiva. Bueno, en este caso va a ser la positiva la más grande. Ahí disculpe que no se le había puesto en la bota, pero pues es que ya es por obviedad, ¿no? Esta es positiva y esta es negativa. Entonces, vamos a suponer que aquí pasan, voy a poner R1, 15 ohms. Aquí pasan 8 ohms. Y aquí pasan 12 ohms. Y la pila es de 40 volts. ¿Sí? Esta es la V. El voltaje, ¿no? Igual, tenemos aquí una corriente que la vamos a calcular. Lo primero que tenemos que, bueno, lo primero que tenemos que calcular es la resistencia equivalente. Ustedes saben que esto es lo mismo que tener un esquema de la siguiente manera. Lo voy a dejar rápido. Con su sistema equivalente, que es lo que andamos queriendo calcular. Me quedó muy lejos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Positivo, negativo, ¿no? La intensidad de la corriente es la misma. El voltaje también es el mismo. ¿Sí? Bueno, y la resistencia que andamos buscando el equivalente. Pues es lo primero que vamos a calcular, ¿no? Y ya sabemos que la resistencia equivalente es lo primero que se calcula, que es R1 más R2 más R3. Que se sabe que es 15 ohms más 8 ohms. Esto pasa solamente en circuitos en serie, ¿sí? Serían 23, 35 ohms. 15, 23, 33, 35. Nos podemos equivocar, ¿no? ¿Sí? Y pues ya con la fórmula, la ley de Ohm, sabemos que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia equivalente, ¿sale? Y de aquí podemos hacer la sustitución, que quiero la intensidad. ¿Y para qué? Es un truco. Sabemos, de definición, sabemos que la intensidad es la misma en todo el circuito. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje? Pues son los 40 volts que tenemos en el de datos. Entre 35 ohms, este va a ser con decimales, ¿sí? Traten de usar más decimales para que se acerquen más al resultado. Les da 1. Bueno, primero en fracción les da, para que sepan, son 8 séptimos de amperes. Si ustedes usan la fracción, seguramente cuando calculen el resultado final ya les va a dar exacto el resultado, exacto. Si no con decimal, ahorita van a ver que se va a acercar el valor. 1.143 amperes, ¿sí? Amperes y posee megas, ¿sí? Esa intensidad de la corriente es amperes. Ya tengo el amperaje. Ahora sí, ya puedo irme al cálculo de los voltajes. Acuérdense que aquí le vamos a poner punto A, si quieren aquí, o punto 1, como quieran, punto B, punto C y punto D. Pero puede ser punto 1, 2, 3 y 4. Y le voy a poner aquí, ahora nos vamos a ir ya que tenemos la intensidad de la corriente, como sabemos que es la misma en cada resistor, pues podemos usar ese dato como para calcular el voltaje de cada resistor. Y sabiendo la resistencia equivalente, nomás la ocupamos por la intensidad, por definición. Entonces, le voy a poner aquí, cálculo de voltajes. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que voy a calcular el voltaje de AB, usando la fórmula de la intensidad, que es la ley de Ohm, pero el voltaje va a quedar igual a I por R. Pero ya no lo voy a poner R equivalente porque voy a usar cada resistencia que me dan en cada punto. Como voy de la A a la B,
pues uso resistencia 1. La intensidad es 1.143 amperes por la resistencia que vale 15 ohms. ¿Sí? Si ustedes lo calculan en su calculadora a 3 decimales, cuando calculan el final, el voltaje final, les va a dar un aproximado. Me da 1.143 por 15, me da aproximadamente de 17.145 amperes. Digo, volts. Hablando de la resistencia de AB, el punto AB. Si me voy al punto de B a C, es la intensidad por la resistencia 2 porque es la que abarca en el punto de B a C, que sería 1.143. Usamos la misma resistencia, perdón, la misma intensidad porque es la misma intensidad para todo el circuito. Por 8 ohms. Por 8, a ver, vamos a ver. Da 9.144 volts. Y por último, como son solamente 3 resistores, pues solamente son 3 voltajes de CAD, que es la intensidad de la resistencia 3. Sería igual a 1.143 amp por los 12 ohms. Entonces sería igual por 12. Me da un total de 13.716 volts. Entonces, la suma del voltaje total es el voltaje de AB más el voltaje de BAC más el voltaje de CAD. Entonces el voltaje sería igual a 17.145 volts más 9.144 volts más 13.716 volts. Se va a acercar al resultado, no va a ser el mismo. Se suma nomás. Y me da un total de 40.005, que se puede tomar como 40 volts. Entonces está comprobado porque dio el mismo que este. Y listo. Esta es la clase de circuitos en serie. Hicimos la comprobación y es algo muy sencillo. Hasta luego.